En este vídeo seguimos con la introducción a C# dentro de Unity. Y lo que haremos es un minijuego de puntería para repasar los conceptos relacionados a los eventos. El juego consistirá en crear una diana que esté en constante movimiento por la pantalla y el jugador, a través de una mirilla, deberá disparar lo más cerca posible del centro de la diana. Y dependiendo del área donde se realice el impacto, recibiremos una puntuación distinta. Aquí tenéis el enunciado del ejercicio. Vamos a ver ahora una pequeña demo y lo que os recomiendo es que después de ver la demo intentéis realizar el ejercicio por vuestra cuenta y luego ya, una vez tengáis vuestra propia versión, seguís con el vídeo y veis la solución que he propuesto. Como podéis ver, aquí tenemos tres marcadores con los disparos restantes, la puntuación actual y el tiempo restante de la partida. Si ejecutamos el juego, la diana empezará a moverse y el tiempo empezará a decrementarse. Y siempre que haga clic sobre la diana, se me descontará un disparo y además se actualizará la puntuación. Y además, cada vez que se produzca un impacto sobre la diana, cambiará el patrón de movimiento. Y una vez termina el tiempo, o por el contrario, utilizo todos los disparos disponibles, la partida finaliza. Vamos a empezar en primer lugar por el diseño de la diana, y para ello volveremos a Unity. Aquí lo que he hecho es crear un GameObject que se llama diana, que en principio estaba vacío, y le he añadido el script principal, al cual también he llamado diana, donde tenemos la velocidad a la que se moverá la diana, la cantidad de disparos y la duración de la partida. Además, tenemos asociados tres componentes text correspondientes a cada uno de los marcadores, con los disparos restantes, la puntuación actual y el tiempo restante. En esta primera versión los vamos a incluir dentro del script diana y luego más tarde, cuando hagamos uso de eventos, no nos hará falta tener asignados estos componentes de tipo text, ya que ellos mismos estarán suscritos a eventos y se actualizarán de forma automática. Bien, pero antes de pasar a los detalles del script, veamos cómo está diseñada la diana. En principio tenemos este GameObject que sería el padre, con un transform por defecto, con todo a 0 menos la escala con todo a 1. Y luego dentro de la diana he creado 5 cilindros, el de color blanco, el negro, el azul, el rojo y el amarillo. Cada uno de estos cilindros tiene el transform en las coordenadas 0, 0, 0. Pero además, como se trata de un cilindro, la rotación en el eje X está a 90 en cada uno de ellos. Y luego para cada uno de esos cilindros he utilizado una escala distinta. En el caso del cilindro blanco, la escala es en X y en Z 5, mientras que en Y es 0,1. Y así vamos decrementando la escala en X y en Z y aumentándola en Y. De modo que la parte que está más al centro de la diana tiene una mayor escala en el eje Y. El cilindro negro, la escala es 4 y 4 en X y Z, mientras que en Y es 0,2. Luego el cilindro azul, la escala en X y en Z es 3 y en Y 0,3. Luego el cilindro rojo, la escala es 2 y 2 en X y Z y en Y 0,4. Y finalmente el cilindro amarillo tiene la escala a 1 en X y en Z y en Y a 0,5. Entonces, como podéis observar, la profundidad aumenta a medida que nos vamos desplazando hacia el centro de la diana. Y además, cada uno de estos cilindros tiene asociado un script llamado puntuación diana, que lo único que tiene es un entero con la puntuación que se obtiene cuando impactamos en esa área. En el caso del cilindro blanco, los puntos por impacto es 1. En el cilindro negro, puntos por impacto es 5. En el azul, puntos por impacto es 10. En el rojo, 15. Y finalmente en el amarillo, 25. Y si vamos al script, lo único que tiene es esa variable pública puntos por impacto, que luego la utilizaremos cuando hagamos un raycast y detectemos que hemos impactado sobre alguno de los cilindros. Entonces accederemos al script y a través del script a los puntos por impacto. Pasemos ahora al siguiente punto, donde nos indica que la diana debe ser móvil y podrá moverse en las 3 dimensiones. Y para moverla deberemos reutilizar el ejercicio de patrón de movimiento que recibía una array de vector 3. Y también deberemos poder configurar la velocidad de movimiento de esa diana. Y este sería el script que vimos hace unos cuantos vídeos donde creábamos un patrón de movimiento sobre un GameObject en base a las posiciones de un array de vector 3. Y además el método incluía un float velocidad que determinaba la velocidad a la cual ese GameObject se movía
yendo de un punto a otro de ese array de vector 3. Entonces, como esto ya lo hemos visto, no voy a volver a explicar el método. Si tenéis alguna duda, lo recomendable sería que fuerais a los vídeos de arrays de esta unidad, donde explicábamos con todo detalle el funcionamiento de este método. Entonces, a partir de ahí vamos a ver también el siguiente punto, que nos indica que en el momento que impactemos en la diana, en cualquiera de los cilindros, se deberá cambiar el patrón de movimiento de la diana. Y para conseguir ese cambio de patrón de movimiento, deberemos almacenar los distintos patrones de movimiento en un array de arrays. El método anterior recibía un array y se movía haciendo uso del patrón de movimiento en base a un array. Entonces, para conseguir esto, tendremos un array de arrays y siempre y cuando impactemos en alguno de los cilindros, seleccionaremos un array distinto de ese array de arrays. Entonces, vamos a volver a Unity para explicar en detalle esta parte. Y para ello vamos a ir ya al script Diana, donde arriba de todo tenemos las variables públicas y luego las privadas. El float velocidad me determina la velocidad a la cual se va a mover la diana, luego tendríamos la cantidad de disparos y la duración de la partida, además de los tres componentes text con cada uno de los marcadores. Y luego más abajo ya tendríamos las variables privadas. Primero tendríamos un entero con la puntuación actual y luego el array de arrays llamado posiciones, que es donde deberemos almacenar los distintos patrones de movimiento. Luego también tengo aquí una variable de tipo corrutina, llamada corrutina movimiento actual. Esta corrutina la voy a utilizar ya que en principio la diana se moverá en base a una corrutina. Entonces, cuando cambiemos el patrón de movimiento, deberemos de tener esa corrutina y crear otra nueva. Entonces, nos servirá para tener una referencia a la corrutina del movimiento actual. Y luego tendríamos también un float duración actual, que la utilizaremos para determinar cuándo la partida ha terminado. Entonces, en cada uno de los frames iremos añadiendo la duración de ese frame a través de time delta time. En el momento que la duración sea igual a la duración de la partida, pues deberá terminar. Y a continuación pasaremos ya al start, donde estableceremos a 0 tanto la puntuación actual como la duración actual. En el momento que empieza la partida, la duración la ponemos a 0 y luego ya iremos incrementándola. Y con la puntuación sucede lo mismo. Y luego aquí tenemos tres métodos. Un método actualizar textos, otro método establecer patrones de movimiento y otro método patrón de movimiento aleatorio. Actualizar textos es un método que básicamente lo que hace es actualizar los tres marcadores. El texto disparos restantes utiliza la variable cantidad disparos, la cual se irá decrementando siempre y cuando hagamos clic con el botón izquierdo del ratón. Luego veremos en concreto dónde se hace ese decremento. Luego, para el texto puntuación actual, utilizamos la variable puntuación actual, la cual también modificaremos luego, siempre y cuando acertemos en alguno de los cilindros de la diana. Y finalmente también actualiza el tiempo restante. En este caso lo hace a través de duración partida menos duración actual. Y este F2 lo he incluido para que el valor que se muestre por pantalla tenga 2 decimales. Entonces el mismo método nos sirve para actualizar los tres marcadores. Aunque luego, como veréis en la modificación, ya no lo haremos de esta forma, sino que cada uno de los marcadores se actualizará por su cuenta. Pero bueno, en esta primera versión tenemos el método que actualiza los tres marcadores al mismo tiempo, aunque puede que en ocasiones estemos modificando algunos de los marcadores y no haga falta, ya que realmente actualizar textos lo vamos a invocar una vez por cada frame. Y realmente lo único que me interesa que se actualice en cada frame es el tiempo, ya que si por ejemplo no he impactado en ninguna diana y no he disparado, pues no debería hacer esta actualización. Por ello luego veremos la versión con los eventos que en ese caso sí que actualiza cada uno de los marcadores cuando realmente es necesario. Bien, entonces, este sería el primer método que se ejecuta en el start y luego ya tendríamos establecer patrones de movimiento. Este método es el que se encarga de poblar de posiciones el array de arrays llamado posiciones. En este caso estamos creando un array de 5 arrays. Aquí tendríamos el primer array, luego el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto array. Entonces cada uno de esos arrays determinará un patrón de movimiento. Por ejemplo, el primero lo único que tiene son 2 vector 3 con todo a 0 menos x, que pasará de 10 a menos 10 constantemente. Entonces siempre y cuando se utilice este patrón de movimiento, la diana irá de izquierda a derecha. Luego tendríamos lo mismo, pero con un patrón que va de arriba hacia abajo. En este caso, lo único que cambia es la coordenada y, que va desde 5 hasta menos 5. Luego tendríamos el siguiente patrón, que lo que hace es un zigzag en profundidad. Entonces para ello he incluido 4 posiciones que se irán alternando.
modificando tanto la posición en el eje X como la posición en el eje Z. Luego tendríamos un patrón en forma de triángulo. En este caso no es un triángulo equilátero, ya que en el eje X va desde la posición 10 hasta la menos 10 y luego en profundidad va a la posición 10 en el eje Z, mientras que en X está a 0. Y en último lugar tenemos un último patrón en forma de cuadrado, el cual va en X desde 10 hasta menos 10, pero luego en profundidad llega a profundidad 20. Por lo tanto, cuando utilice este patrón podremos ver que la diana se aleja bastante y se hace muy pequeña. Entonces aquí tenemos ejemplos sencillos de patrones de movimiento. Esto lo podríamos complicar todo lo que quisiéramos, añadiendo incluso más patrones o más puntos a cada uno de los patrones. Pero bueno, tendríamos ya la base para poder diseñar nuestros propios patrones de movimiento, todo lo complejos que queramos. Entonces, una vez se han establecido los patrones, a continuación se debería seleccionar uno de ellos, que realmente lo hace el método patrón movimiento aleatorio. Este método lo tenemos justo abajo de establecer patrones de movimiento y se encarga de comprobar si ya hay alguna corrutina de movimiento actual y si la hay, pararla a través de stop coroutine. Si fuera al inicio del juego, esto no se ejecutaría y directamente pues establecería a corrutina movimiento actual la corrutina mover entre puntos. Este mover entre puntos es el método que hemos visto antes y que vimos ya hace algunos vídeos. Simplemente lo hemos copiado y le he quitado el parámetro velocidad, ya que lo tengo como público directamente en la clase. Entonces el método es exactamente el mismo, pero quitándole ese parámetro de velocidad. Entonces siempre que invoquemos a este método, si la diana estuviera ya en movimiento, se parará la corrutina y se creará una nueva, a través de la corrutina mover entre puntos. Y aquí a esta corrutina le debemos pasar un array de vector 3 con los distintos puntos sobre los cuales se deberá ir moviendo la diana. Entonces, como tenemos un array de arrays, podemos hacer lo siguiente. A través de posiciones le vamos a indicar un índice, ya que cada índice se corresponde con uno de estos 5 arrays. Entonces, posiciones y entre corchetes, random range 0, posiciones.length. En este caso, posiciones.length me devuelve un 5, porque es la cantidad de arrays que tiene el array de arrays llamado posiciones. Entonces me devolverá un valor entre 0 y 5 sin incluir el 5. Por lo tanto, si el random devolviera un 0, pues tendría el patrón de movimiento de izquierda a derecha. Si el random devolviera un 1, tendría el patrón de movimiento arriba y abajo. Si devolviera un 2, pues el zigzag. Si devolviera un 3, el triángulo. Y si devolviera un 4, el cuadrado. Entonces, siempre y cuando invoquemos a este método, cambiará el patrón de movimiento. Entonces, lo deberemos invocar tanto al principio como cuando impactemos en alguno de los cilindros de la diana. Entonces ya lo siguiente sería realmente ver el update, que es lo único que nos falta. Bueno, y además también tenemos aquí una corrutina llamada girar diana, que se corresponde con el punto siguiente de la diapositiva. Nos indica que si conseguimos acertar en el centro de la diana, deberá realizarse una pequeña animación de rotación. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es, a través de un bucle for, realizar 18 iteraciones y en cada una de ellas incrementar la rotación en el eje Y en 100 unidades. Aquí lo podríais configurar pues dependiendo de cuánto queréis que rote y a la velocidad que queréis que rote. Yo he hecho una serie de pruebas y al final he decidido dejarlo así, pero incluso se podría crear una variable con la duración de la rotación y la velocidad de la rotación. Pero bueno, por simplificar, pues lo he dejado así y ya está. Entonces, como decía antes, ya solo nos faltaría ver el update, ya que el resto del código de la clase lo hemos visto. Aquí tendríamos el update y vamos a ir paso a paso viendo qué hace cada instrucción. Lo primero, actualizar la duración actual. Esto me servirá para comprobar más tarde si la partida ya ha terminado. Entonces en cada frame acumularemos la duración del último frame. Luego más abajo tendríamos ya el evento que detecta si hemos hecho clic con el botón izquierdo del ratón. Entonces siempre que hayamos hecho clic disminuiremos la cantidad de disparos, ya que tenemos un límite de disparos. Y a continuación creamos una instancia de la clase Ray a través del método screenPointToRay que explicamos con profundidad en el último vídeo. Si no entendéis muy bien lo que hace este método, os recomiendo que veáis el vídeo anterior porque allí lo explicamos con bastante profundidad. En resumen, lo que hará es trazar un rayo a partir de las coordenadas donde hago clic en la pantalla. A continuación tenemos la instancia de la clase RayCastHit y finalmente la invocación al método RayCast de la clase Physics, pasándole el rayo que hemos creado y el RayCastHit. Este método me devolverá un true siempre y cuando ese rayo haya impactado en algún GameObject de la escena.
Entonces, si impacta en algún GameObject, además, en la instancia de la clase RayCastHit llamada hit, almacenará los datos de ese impacto, ya que se lo estamos pasando como referencia. Entonces, aunque sea un struct, al pasárselo como referencia, los cambios que haga este método a esta instancia se verán reflejados en la variable original. Entonces, si hemos impactado con alguno de los cilindros de la diana, entraremos dentro del if. Crearemos un entero llamado puntos_impacto, el cual tendrá una puntuación dependiendo de cuál sea el cilindro sobre el cual hayamos impactado. Entonces, esto lo podemos hacer a través de la instancia de la clase RayCastHit, accediendo a su collider y a continuación obteniendo el componente puntuación diana, que como habíamos dicho antes, cada uno de los cilindros de la diana tiene ese script, el cual únicamente tenía un entero con la cantidad de puntos por impacto que obteníamos al pulsar en ese cilindro en concreto. Aquí en el juego realmente no tenemos más GameObjects sobre los cuales podríamos impactar, pero si por ejemplo impactamos con algo que no tiene este script, aquí se produciría un error. Entonces, para solucionarlo podríamos poner aquí el operador condicional de acceso nulo con el interrogante. Sin embargo, ahora me marca un error indicándome que no puedo convertir implícitamente el tipo int con interrogante a int. Este tipo de entero con el interrogante se trata del nullable int, el cual es un entero que puede ser nulo. Una forma de solucionarlo sería poner aquí int interrogante. Pero claro, ahora punto por impacto podría ser nulo y luego ya tendría problemas si lo quisiera sumar a un entero. Entonces una posible solución sería hacer un casting, haciendo aquí int y convirtiendo ese posible nullable a entero. Pero esto continuaría dándome problemas, porque realmente esto continuaría siendo nulo. Aunque haga un casting a entero normal, el valor continúa siendo nulo. Entonces tampoco sería correcto hacerlo de esta forma. Para solucionarlo, podríamos utilizar el operador de coalescencia nula, del cual hablamos en detalle en el vídeo de condicionales. Para ello, haríamos un doble interrogante al final y un 0. De este modo, si esta parte de la izquierda es nula, lo que hace es asignarle el valor 0. Si no fuera nula, pues realmente se guardaría el valor que hay en puntos por impacto obtenido a través del componente puntuación diana. Entonces con esto nos estamos asegurando de que si impactamos con algún GameObject que no tiene este script, no se produzca ningún error y se guarde en ese caso en puntos impacto un 0, ya que no hemos impactado con ninguno de los cilindros de la diana. Entonces una vez hemos obtenido los puntos por impacto, los acumulamos a puntuación actual. Y como realmente hemos impactado con algo, pues invocamos de nuevo a patrón movimiento aleatorio, el cual, como hemos visto antes, se encargaba de detener la corrutina actual si ya estaba en movimiento y crear una nueva corrutina en base a un random, seleccionando alguno de los posibles arrays del array de arrays llamado posiciones. Pero aquí de nuevo, si quisiéramos mejorarlo teniendo en cuenta este detalle, pues tampoco debería cambiar el patrón de movimiento siempre, ya que si por ejemplo impactamos en algo que nos ha dado 0 puntos, pues es porque hemos impactado en algo que no es el cilindro. Entonces aquí podríamos hacer lo siguiente: if punto impacto mayor que 0, es decir, si hemos impactado con alguno de los cilindros, entonces cambiamos el patrón de movimiento. De lo contrario, si hemos impactado con algo que no tiene este script, pues no hace falta cambiar el patrón de movimiento. Y aquí no me gusta punto impacto, mejor puntos impacto. Para ello doble clic, control H y vamos a poner puntos impacto. Los reemplazamos todos. Entonces, siempre y cuando puntos por impacto sea mayor que 0, establecemos un nuevo patrón de movimiento aleatorio. Y además, si los puntos por impacto es igual a 25, eso es porque le hemos dado justo en el centro de la diana, entonces invocamos a la corrutina girar diana. Entonces todo este código se ejecuta siempre y cuando hagamos clic izquierdo y además si hemos impactado con algún GameObject de la escena, se ejecuta el código del if. Y luego ya tendríamos actualizar textos, que se actualizará en base a los cambios que hayamos hecho en cada uno de los marcadores. En primer lugar, se actualizará teniendo en cuenta la modificación de la duración actual, luego la modificación en la cantidad de disparos y luego la modificación en la puntuación actual. Una vez se actualizan cada uno de los marcadores, en último lugar comprobamos si debe finalizar la partida. Si cantidad de disparos es igual a 0 o la duración actual es mayor o igual a la duración de la partida, entonces en ambos casos modificaremos el texto que tenemos bajo con el tiempo mostrando por pantalla fin de la partida y además destruiremos la diana. Y con ello ya tendríamos el juego terminado. Sin embargo, quiero comentar un detalle adicional que se me ha olvidado antes. Y es que en la diana, cada uno de los cilindros internos debe utilizar un collider para que ese raycast
sea capaz de detectar la colisión. Entonces, aquí por defecto el cilindro utiliza otro tipo de collider. En concreto, utiliza un Capsule Collider. Lo que sucede es que ese tipo de collider no se adapta exactamente a la forma del cilindro. Entonces, si tenéis problemas al detectar los impactos, lo mejor es utilizar el Mesh Collider, el cual hará que la forma del collider coincida con la forma del cilindro 3D en Unity. Sin embargo, aquí hay algo muy importante que debéis tener en cuenta, y es que este tipo de collider, según en qué ocasiones, puede reducir mucho el rendimiento del juego, ya que si por ejemplo tenemos una malla, un objeto 3D muy complejo, y le aplicamos un collider que se corresponde exactamente con esas proporciones, la cantidad de cálculos internos que deberá hacer el motor para comprobar ese impacto es mucho más grande y mucho más compleja. Entonces, para esos casos no debemos utilizar un Mesh Collider, sino que utilizaremos un collider más sencillo y lo aproximaremos a la forma de ese GameObject. Esto nos permitirá mejorar el rendimiento de nuestro juego. Pero bueno, para este juego sencillo y con una forma tan simple, no hay ningún problema si lo utilizamos. Pero bueno, es importante que vayáis conociendo ya este tipo de detalles. Y además también me ha faltado explicar la mirilla, aunque realmente lo vimos en el último vídeo. Simplemente pues tendremos en el Canvas un GameObject llamado mirilla, el cual tendrá un componente de la UI llamado IMatch, y aquí en Source IMatch deberemos indicarle la mirilla que queremos. Estas mirillas, os recuerdo que las creamos en el vídeo anterior. Entonces podremos seleccionar cualquiera de ellas, pero además deberíamos incluirle este script, el cual modifica en todo momento la posición del componente RecTransform a través de Input Mouse Position. Entonces con ello ya tendríamos el juego finalizado. Podríamos probarlo realizando una partida de prueba, intentando hacer clic lo más cerca que podamos del centro de la diana y comprobando pues que se actualizan tanto los disparos restantes como la puntuación como el tiempo. Aquí, por ejemplo, ha finalizado la partida y todavía teníamos 2 disparos restantes. Podríamos crear otra partida donde disparemos muy rápido y se nos terminen los disparos, aunque el tiempo no haya terminado. Entonces al final me pondrá también fin de la partida, aunque no haya finalizado el tiempo. Y arriba a la derecha pues siempre tendríamos la puntuación. Y bien, pasemos ahora a modificar el juego para que los marcadores hagan uso de eventos y no tener tanto código en el script Diana. Entonces para ello iremos al script Diana y vamos a crear distintos tipos de eventos, los cuales serán utilizados para actualizar cada uno de los marcadores. Entonces para ello, aquí arriba, pues vamos a crear en primer lugar los delegados. Public delegate void texto puntuación, el cual recibirá un entero con la puntuación. Entonces a partir de ahí pues vamos a crear un evento public static event, luego el tipo de delegado, texto puntuación y finalmente el identificador del evento. Por ejemplo, puntuación actualizada. Y luego haremos lo mismo para crear 2 eventos adicionales. Un evento para los disparos restantes y otro evento para el tiempo restante. Pues por ejemplo, en vez de texto puntuación, texto disparos. Entonces modificaremos el tipo de delegado y el nombre del evento pues será por ejemplo disparos actualizados. Y bajo pues podríamos poner como delegado texto tiempo y en el evento utilizaremos ese delegado y como evento pues podríamos poner tiempo actualizado. Entonces esto nos va a permitir eliminar estos public text de el script Diana. Entonces además vamos a eliminar este método actualizar textos, ya que ya no tenemos esos componentes de tipo text. Entonces dejaremos aquí comentado que debemos actualizar los marcadores. Entonces eliminaremos el método actualizar textos y ahora en el start deberíamos publicar cada uno de estos eventos para avisar pues, de que tanto la puntuación como los disparos como el tiempo serán actualizados, ya que vamos a poner el valor de inicio. Pues para ello podríamos hacer pues puntuación actualizada, punto invoke y le debemos pasar pues la puntuación actual. Luego haremos lo mismo para los disparos. Disparos actualizados, punto invoke y aquí pues pondremos cantidad disparos. Y luego ya tiempo actualizado, punto invoke y ahora aquí deberíamos pasarle la cantidad de segundos restantes. Entonces al igual que hacíamos antes deberíamos pasarle la duración de la partida menos la duración actual. No obstante, aquí me da un error porque son floats. Por lo tanto, el delegado de este evento también deberá recibir un float. Entonces aquí pondremos float duración
Y aquí, para no poner puntuación también, podríamos poner disparos, para que sea un poco más significativo, aunque realmente el identificador que pongamos aquí no va a afectar en nada al funcionamiento del evento. Entonces en el start actualizaremos los tres marcadores, tanto la puntuación como los disparos como el tiempo. Aquí incluso se podría poner el operador condicional de acceso nulo para que no lo invoque si no tiene suscriptores a los eventos. Y ahora estas tres instrucciones las deberíamos incluir en aquellas partes del código donde se modifique en concreto alguno de los marcadores. Entonces dentro del update, siempre y cuando modifiquemos la duración, pues deberíamos indicárselo a través de tiempo actualizado. Podremos copiar esta instrucción y pegarla aquí. De modo que realmente en cada frame, después de sumar la duración de ese frame, se publicará el evento indicando que el tiempo debe ser actualizado. Sin embargo, luego para los otros eventos ya no lo haremos una vez por frame, sino que lo haremos cuando realmente haga falta. Entonces, siempre y cuando disminuyamos cantidad de disparos, pues entonces publicaríamos el evento disparos actualizados, pasándole esa cantidad de disparos ya actualizada. Y lo mismo sucedería siempre y cuando la puntuación sea modificada. Para ello, publicaremos el evento puntuación actualizada. Entonces lo copiaremos. ¿Y cuándo modificaremos esa puntuación? Pues realmente cuando puntos impacto sea mayor que 0. Ya que si por ejemplo tuviéramos cualquier otro GameObject en la escena que no me diera puntos, pues tampoco se debería actualizar esa puntuación. Entonces realmente lo vamos a incluir aquí dentro de este if. Después del cambio de patrón de movimiento, publicaremos el evento. Entonces siempre y cuando el impacto me haya dado puntos, le indicaremos que la puntuación ha sido actualizada. Y claro, ahora en el update ya no me hace falta invocar actualizar textos, ya que cada uno de los eventos se encarga de actualizar su propio marcador. Sin embargo, ahora aquí no podríamos mostrar fin de la partida. Entonces aquí una forma de resolverlo sería publicando de nuevo el evento tiempo actualizado y pasándole un 0. Y dentro del suscriptor podríamos indicarle que cuando tiempo sea 0, pues que indique final de la partida. Entonces ahora lo siguiente sería a cada uno de esos texts asociarle un script que se suscriba a un evento en concreto de los que hemos creado. Entonces para ello volveremos a la escena y en puntuación vamos a añadirle un script llamado Diana puntuación. Hacemos clic en Create and Add y aquí lo que haremos es en el onEnable suscribirnos a ese evento. Entonces como los eventos son estáticos, podemos acceder a ellos a través del nombre de la clase. En este caso la puntuación, pues Diana.puntuación actualizada, que es el evento, más igual, y deberá ahora indicarle un método que se suscribirá al evento y que debe tener la misma firma que el delegado que tenga este evento. Entonces, puntuación actualizada tiene como delegado texto puntuación, que es de tipo void y recibe un entero. Por lo tanto, deberé crear un método que sea de tipo void, private void, actualizar puntuación, el cual recibirá un entero, int puntos, y aquí lo que haremos es un getComponent text, y luego a través de la propiedad text es cuando indicaremos puntuación, 2 puntos, y entre llaves, puntos. Aquí nos faltaría importar unityengine.ui, eliminaremos las colecciones que no las utilizamos, y ahora en el onEnable nos inscribiremos al evento a través del método actualizar puntuación. Y si por ejemplo deshabilitábamos el GameObject onDisable, pues haríamos lo mismo pero desuscribiéndonos al evento a través de menos igual. Y los otros dos marcadores serían muy similares. Entonces volveremos de nuevo a Unity y ahora en disparos crearemos un script llamado Diana disparos. Create and add y para tiempo crearemos otro nuevo que sea por ejemplo Diana tiempo. Create and add, los abriremos los dos y de hecho vamos a copiar el código de Diana puntuación porque es muy similar. Control C, Control V y Control V. En primer lugar, pues Diana disparos se suscribirá al evento disparos actualizados y crearemos un método que se llame, por ejemplo, actualizar disparos. Pondremos los usings igual que en la otra clase y en Diana disparos vamos a cambiar el nombre por actualizar disparos. Entonces aquí pondríamos disparos restantes y aquí para que sea significativo el nombre del parámetro pues pondremos disparos. Y en el onDisable debemos poner el mismo nombre del método. Y finalmente tendríamos Diana tiempo, que aquí en este caso utiliza el evento tiempo actualizado. Ahora aquí me da un error porque este evento, el delegado, recibía un float como parámetro, ya que para el tiempo necesitamos representar los decimales. Entonces aquí pondríamos un float tiempo,
En el mensaje pondremos tiempo restante, pondremos aquí tiempo, y además para que tenga únicamente dos decimales, F2. Al método le llamaremos actualizar tiempo y lo utilizaremos tanto para suscribirnos como para desuscribirnos. Y el evento en ambos casos debe ser tiempo actualizado. Y aquí incluso podríamos hacer esa comprobación. If tiempo igual a 0, pues en ese caso ponemos fin de la partida. De lo contrario, si no es igual a 0, mostramos el tiempo restante. E incluso podríamos poner bajo un if adicional para que, por ejemplo, las letras las ponga en rojo cuando queden menos de 3 segundos. Entonces podríamos hacer if tiempo menor que 3, getComponentText.color igual a color red. Y con estos tres scripts, cada uno de los textos se modificará de forma automática. Aunque en principio parece que hayamos escrito más código, lo tendríamos más estructurado y realmente los textos se actualizarían únicamente cuando sea necesario. Ya para terminar, pues vamos a comprobar que realmente funciona con estos cambios. Ejecutaremos el juego. Como podéis ver, se modifican tanto los disparos, como la puntuación, como el tiempo restante. Y ahora, cuando falten menos de 3 segundos, pues se pondrá en rojo. Y al final, pues la partida termina. Y a partir de aquí se podrían hacer todo tipo de modificaciones adicionales, como por ejemplo que la mirilla no esté completamente quieta para que nos dificulte el proceso a la hora de apuntar. También podríamos añadirle un retroceso cada vez que disparamos, o incluso seleccionar un nivel de dificultad que hará que las dianas o se muevan más rápido o utilicen patrones de movimiento más complejos. Incluso también podríamos almacenar las mejores puntuaciones. De hecho, algunas de estas modificaciones las haremos más adelante a medida que vayamos avanzando en el máster. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo más adelante. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.